Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. Mantén viva tu esperanza. Aprovecha el precio especial por lanzamiento en Kindle, solamente 35 pesos en Amazon México y $2.99 en Amazon.com y el resto de las tiendas en línea. La edición impresa está disponible ya con precio especial de $9.99 a solo $6.99 por lanzamiento. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. En esta ocasión quisiera hablarte acerca de la materia de los sacramentos, de la materia del bautismo, que es el agua, de la materia de la confirmación, de la unción, que son los aceites, de la materia de la Eucaristía, que es el pan y el vino. Comencemos por el agua. El agua es materia del bautismo, un sacramento en el que se debe emplear agua limpia y natural que se derrama sobre quien es bautizado cuando se bautiza bajo la forma de aspersión, o en la cual se introduce al bautizado cuando se bautiza por inmersión. El agua también se usa para mezclarse con el vino en el sacramento de la Eucaristía. Se mezcla solo un poquito de agua con el vino. En la antigüedad, el vino no era como es actualmente, era mucho más denso, parecía un jarabe. Por esa razón era necesario agregarle agua para beberlo. Los maestresalas eran expertos en hacer esta combinación. Ellos sabían exactamente qué cantidad de agua había que agregarle a determinado vino para que fuera bueno. Jesús instituyó la Eucaristía así, usando vino que estaba mezclado con agua. Por eso es que se hace esta mezcla en la actualidad. Pero además de esta razón histórica, hay una razón simbólica muy importante. El agua simboliza la humanidad. Es solo una gota que se pierde en la inmensidad del vino ya vertido en el cáliz que simboliza la divinidad. No somos nada frente a Dios, nos perdemos en Él como una gota de agua. Pero más allá de esta realidad, este gesto puede ser un deseo de vida, que nos perdamos en Dios, que nos abandonemos totalmente en Él. Una donación total que podemos ofrecer mientras se realiza este gesto. Quien prepara el cáliz expresa con unas palabras en secreto el maravilloso intercambio que se va a producir. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. En la misa se emplea el agua además para otros ritos, ya no como materia sacramental. Pensemos en el rito de bendición y aspersión que puede realizarse todos los domingos como memoria de nuestro bautismo. También en este caso se emplea agua natural y tiene que estar limpia. Sin embargo, por circunstancias locales o por costumbre popular, puede mezclarse el agua bendecida con sal. Esta mezcla del agua con sal se hace para recordar que el profeta Eliseo echó sal sobre las aguas malsanas y con ello quedaron limpias, lo que vemos en el segundo libro de los Reyes. En este caso, se bendice la sal antes de agregarla al agua. Además, se utiliza agua para realizar la purificación del cáliz. El agua usada para esto debe ser bebida por quien purifica. Y también se usa para lavar el lugar en donde hubiera caído la sangre del Señor. Cuando se derrama una gota del cáliz y cae al suelo, por ejemplo, o cuando cae sobre la mesa del altar, esa gota de sangre de Cristo es también lavada con agua y después lo que se recoge se vierte en la piscina colocada en la sacristía. La piscina es ese lavabo especial en las sacristías que tiene un desagüe que no va a dar a la cañería pública, sino que va a dar más bien a la tierra que es creación de Dios. En el caso de los óleos, ya desde el Antiguo Testamento podemos observar el uso del aceite como elemento de curación y de unción. Se usaba para ungir y consagrar a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas que prefiguraban a Cristo, que es el ungido por excelencia, porque Cristo es el rey por excelencia, el sacerdote por excelencia, el profeta por excelencia. Por eso le decimos Cristo, del griego Christos, que significa ungido. La liturgia cristiana ha retomado el uso del aceite y para ello se emplean tres tipos. El óleo de los catecúmenos, que se usa para ungir a los que serán bautizados, el óleo de los enfermos, que se usa para ungir a quien recibe el sacramento de la unción de los enfermos, y el santo crisma,
con el que se unge a los recién bautizados, a los que se confirman y a quien recibe las órdenes sagradas, además de que el crisma se derrama sobre los altares cuando son consagrados por el obispo. A diferencia del óleo de los catecúmenos y del óleo de los enfermos que son bendecidos, el crisma está consagrado. Estas bendiciones y esta consagración se realizan una vez al año en la misa crismal, en la cual el obispo entrega los óleos a los párrocos para que los lleven a sus parroquias y los empleen a lo largo del año. Principalmente estos óleos son aceite de oliva. En el caso del crisma, está además perfumado con perfume de nardo y perfume de rosas, lo cual hace que la fragancia del Santo Crisma sea el aroma más exquisito que existe sobre la faz de la tierra. Este bálsamo deja un olor en la persona que es ungida o en el objeto que es ungido, y este es el buen olor de Cristo del que habla San Pablo. Hablando de la materia de la Eucaristía, comenzando por el pan. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, el sacrificio eucarístico se debe ofrecer con pan y este debe ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún peligro de corrupción. Según la antigua tradición de la Iglesia Latina, el sacerdote, donde quiera que celebre la misa, debe hacerlo empleando pan ácimo, es decir, pan sin levadura. En la elaboración de las hostias no pueden agregarse ingredientes extraños a la harina de trigo y al agua, de forma que añadir otra clase de harina, algún colorante, azúcar, manteca, sal, miel, etcétera, hacen que la materia sea dudosamente inválida. No se puede consagrar. Si se intenta consagrar, simplemente no pasa nada. Se queda siendo pan saborizado, pan coloreado, pero no se convierte en el cuerpo de Cristo. Para los que son intolerantes al gluten, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha indicado que es válido preparar hostias bajas en gluten y estas se pueden consagrar. Lo que no se puede consagrar son hostias sin gluten. Siempre se requiere que una hostia tenga la forma redonda tradicional como símbolo de unidad y perfección. Generalmente hay una hostia más grande para el uso del sacerdote. El tamaño de esta es de unos 7 centímetros de diámetro, aunque hay lugares donde la costumbre es que sea más grande, de unos 15 o hasta 20 centímetros. Es una costumbre que esta hostia del sacerdote sea grabada con un símbolo sagrado por un lado y por el otro tenga una marca a la mitad para facilitar su fracción. De esta hostia el sacerdote comulga una parte, un trocito, lo agrega al cáliz con la sangre de Cristo y el resto de las partes de esta hostia las distribuye en las diferentes patenas para compartirlas con los fieles al recibir la comunión. Además de esta hostia grande que usa el celebrante, se hacen hostias más pequeñas para los fieles, de unos 3 centímetros de diámetro, también confeccionadas con pan hecho recientemente. Por ello, el Código de Derecho Canónico dispone que las hostias consagradas deben renovarse con frecuencia, consumiendo debidamente las anteriores. La norma no indica la frecuencia de la renovación, pero algunos liturgistas indican que debe hacerse cuando menos cada 2 semanas. Y finalmente, la otra materia del sacramento de la Eucaristía es el vino. El vino que se utiliza para la Santa Misa debe ser natural, fruto de la vid y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas. No debe usarse ningún tipo de conservador, ningún tipo de catalizador, por ejemplo. Debe usarse vino autorizado por los obispos, pues el vino comercial muchas veces no es natural y fruto de la vid. No puede nunca usarse vino que ya se ha avinagrado. En caso de que un fiel laico no pueda consumir vino, comulgará solo bajo la especie del pan. Si un sacerdote puede solo consumir un poco de vino, en la celebración individual comulga esta mínima cantidad por intención y el resto lo consume un fiel que participa en la Eucaristía. Si un sacerdote no puede consumir nada de alcohol por estar afectado de alcoholismo o de alguna otra enfermedad, contando con un certificado médico, su obispo le puede conceder licencia para celebrar la Santa Misa con mosto, es decir, consumo de uva fresco o conservado cuya fermentación haya sido suspendida por medio de procedimientos como el congelamiento que no alteren su naturaleza. A quienes gocen de la licencia para el uso del mosto, les está impedido en principio presidir una misa concelebrada. Sin embargo, pueden darse excepciones, como cuando se trata de un obispo o de un superior general, o cuando un sacerdote celebra el aniversario de su ordenación sacerdotal. En estos casos, el que preside la Eucaristía comulga bajo la especie del mosto,
mientras que para los concelebrantes se prepara un cáliz con vino normal. Si no presiden la concelebración, pueden comulgar bajo la sola especie del pan. Si por alguna razón un laico no puede consumir ni pan ni vino, puede pedir una licencia especial a la Santa Sede para que se use mosto y que él pueda comulgar. Esto establecido por la Congregación para la Doctrina de la Fe en una carta circular de 1995. En cuanto al color del vino, no hay una norma especial. En algunos casos se prefiere el tinto por su significado. Nos recuerda más visiblemente la sangre de Cristo. En otros lugares se prefiere el uso del vino blanco, más bien por razones prácticas, dado que es más fácil lavar los paños sagrados manchados de vino blanco que de vino tinto. La Santísima Eucaristía bajo la especie del vino puede reservarse en el sagrario para dar la comunión a un enfermo que no pueda tragar la hostia. En estos casos se usa un vaso de cristal o de vidrio, preferentemente cerrado. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.